Nadie entendía por qué la hija de uno de los hombres más ricos del país sufría tanto. Cada mañana, sus gritos desgarraban el silencio de la lujosa mansión. Cada noche, lloraba hasta quedar exhausta. Los médicos más renombrados habían pasado por su habitación, pero ninguno encontraba la causa de su tormento. Hasta que un día, una simple empleada de limpieza descubrió algo que nadie se había atrevido a buscar. Emma tenía todo lo que una chica de 17 años podía desear. Su habitación parecía un castillo de cuento de hadas, con paredes tapizadas de seda dorada y una cama con dosel en la que podría dormir una familia entera. Su vestidor rebosaba de vestidos de diseñador que la mayoría de la gente solo vería en revistas. Tenía 3 ordenadores, 5 teléfonos y suficientes joyas como para abrir una tienda. Sin embargo, Emma vivía un infierno diario que todo el dinero del mundo no podía aliviar. Todo había empezado 6 meses atrás, con unas leves picazones. Emma se rascaba distraídamente el cuero cabelludo durante sus clases particulares. Nada realmente preocupante al principio, pero rápidamente las picazones se volvieron insoportables. Luego llegaron los dolores punzantes, como si agujas al rojo vivo atravesaran su cráneo. Por la noche, se despertaba gritando, convencida de que insectos reptaban bajo su piel en su padre, el señor Beaumont, un hombre de negocios implacable, que había construido un imperio inmobiliario. Ya no sabía qué hacer. Había consultado a todos los especialistas de la capital en dermatólogos, neurólogos, psiquiatras, incluso a un acupuntor chino famoso por sus milagros. Cada uno tenía su diagnóstico en estrés, alergia, trastornos psicosomáticos, migraña crónica. Los tratamientos se acumulaban en la mesita de noche de Emma, convirtiendo su habitación en una farmacia privada. Nada funcionaba. La madre de Emma había muerto cuando ella tenía 5 años, víctima de una enfermedad fulminante. Desde entonces, su padre la había criado solo, compensando su ausencia con regalos cada vez más extravagantes. Creía que el dinero podía sustituir el amor, que los objetos de lujo podían llenar el vacío que había dejado una madre desaparecida. Pero al ver a su hija consumirse día tras día, el señor Beaumont empezaba a darse cuenta de su error. Emma había abandonado sus estudios, ya no salía de su habitación. Su cabello, antes tan bello y brillante, se había vuelto opaco y enredado, porque ella ya no soportaba que nadie lo tocara. Pasaba horas acurrucada en la oscuridad, con las manos apretadas sobre la cabeza, intentando en vano calmar el dolor que nunca la dejaban. Fue en este contexto desesperado cuando María entró en sus vidas. Era una mujer de la limpieza de 50 años, con manos callosas y un rostro marcado por las dificultades. Había respondido a un anuncio después de que las 3 empleadas anteriores renunciaran. Incapaces de soportar los gritos diarios de Emma, María no se intimidaba. Había criado a 6 hijos en una favela de São Paulo antes de emigrar a Francia. Había visto el sufrimiento real y sabía reconocerlo. El primer día, María no dijo nada. Limpió la casa en silencio, observando atentamente cada detalle. Notó los medicamentos amontonados, las cortinas constantemente cerradas en la habitación de Emma, la tensión palpable que reinaba en esa casa donde el dinero fluía a raudales, pero la felicidad parecía desterrada. El segundo día, oyó los gritos. Era la hora del almuerzo, y los alaridos de Emma resonaban en toda la casa. El señor Beaumont estaba en su despacho, como siempre, dejando a su hija sola con su dolor. María dejó la escoba y subió las escaleras de mármol. Llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta, solo sollozos ahogados. Emma estaba acurrucada sobre la cama, temblando, con el rostro hundido entre las manos. «Vete», gimió la joven sin levantar la vista. Nadie puede hacer nada. Pero María no se fue. Se acercó lentamente, con la prudencia de quien sabe que un animal herido puede morder. Se sentó al borde de la cama, manteniendo cierta distancia. «Tu padre me dijo que sufres», dijo en voz baja, con su acento brasileño que suavizaba las palabras. «¿Los doctores no encuentran nada?». Emma negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas. «Dicen que está en mi cabeza, que me lo estoy inventando. Pero no estoy loca. El dolor es real. Te lo juro, es real». María sintió. «Te creo, pequeña. Dime, ¿desde cuándo no te lavas el pelo?». La pregunta sorprendió a Emma. «Yo, no lo sé, varias semanas, quizá un mes. Duele demasiado. En cuanto alguien toca mi cabeza es insoportable. Y antes de que empezara todo, ¿dónde estabas?». Emma reflexionó, intentando recordar a través de la niebla del dolor. «Hace 6 meses. Estaba en una colonia de vacaciones. Papá me había enviado a un campamento de lujo en Suiza.
¿Por qué? María no respondió de inmediato. Observaba atentamente el cabello de Emma, entornando los ojos. ¿Me dejas mirar más de cerca? Te prometo que seré muy delicada. Emma dudó, pero algo en la voz tranquila de María la tranquilizó. Asintió débilmente. María se levantó y encendió la lámpara de la mesilla de noche. Acercando con cuidado las manos al cabello de Emma, la joven se tensó, lista para gritar, pero María fue increíblemente suave, separando con delicadeza los mechones con los dedos. Lo que vio la dejó helada. Incrustada en el cuero cabelludo de Emma, apenas visible bajo el pelo enredado, había una garrapata, pero no una garrapata cualquiera. Era enorme, hinchada de sangre, probablemente allí desde hacía meses. Su cuerpo parduzco estaba profundamente clavado en la piel, y alrededor, la zona estaba infectada, roja e inflamada. «Dios mío», murmuró María, con el corazón acelerado. Ya había visto eso en Brasil, en zonas rurales. Una garrapata que no se retira podía causar infecciones graves, enfermedades como la de Lyme, y un dolor atroz. «¿Qué pasa?», preguntó Emma, asustada por el tono de María. «No te muevas, cariño. Voy a buscar a tu padre». A unos minutos después, el señor Bowman subía las escaleras de 4 en 4, todavía con el teléfono en la mano. María le mostró lo que había descubierto. El hombre de negocios se puso lívido. ¿Cómo es posible? ¿Con todos estos médicos y ninguno la vio? María negó con tristeza. Buscaron enfermedades complicadas. A veces, la respuesta es sencilla. Hay que llevarla a urgencias inmediatamente. Esa garrapata debe ser retirada por un profesional y va a necesitar antibióticos en el hospital. Los médicos quedaron estupefactos. La garrapata estaba tan profundamente incrustada que fue necesaria una intervención delicada para retirarla por completo. El médico de urgencias explicó que la garrapata había provocado una infección severa y que las toxinas que liberaba causaban los dolores neurológicos de Emma sin una extracción rápida. Las consecuencias podrían haber sido graves, incluso irreversibles. «¿Cómo es posible que ningún médico la haya visto?», preguntó el señor Beaumont. Furioso, el médico suspiró. «Las garrapatas pueden ser difíciles de detectar, sobre todo en una cabellera espesa. Y si nadie piensa en revisar específicamente, los médicos anteriores probablemente hicieron las exploraciones a distancia, respetando el dolor de su hija. Hacía falta alguien que se atreviera a mirar de verdad de cerca en Emma». Permaneció hospitalizada 3 días. Los antibióticos empezaron a hacer efecto rápidamente. Por primera vez en 6 meses, durmió una noche entera sin despertarse gritando. El dolor disminuyó poco a poco, pasando de ser un infierno constante a una molestia soportable, y luego a un vago recuerdo. A cuando volvió a casa, Emma estaba transformada. Su rostro había recuperado el color, sus ojos volvían a brillar, pero algo en su interior había cambiado profundamente. Había pasado 6 meses viviendo en la impotencia total, comprendiendo que todo el dinero del mundo no podía comprar salud ni alivio, y había sido una mujer sencilla, pagada con el salario mínimo, quien había logrado lo que decenas de especialistas no pudieron. A María estaba en la cocina cuando Emma bajó por primera vez desde su regreso. La señora de la limpieza preparaba la cena, tarareando una canción brasileña. «María», llamó Emma en voz suave. La mujer se dio la vuelta, con una sonrisa cálida iluminando su rostro. «¿Cómo te sientes, pequeña?». Emma se acercó, y para sorpresa de María, la abrazó. «Me salvaste la vida. ¿Cómo puedo agradecértelo?». María acarició con suavidad el cabello de Emma, ahora limpio y brillante. «No tienes que agradecerme nada. Solo miré con atención. Eso es todo». «No», insistió Emma, con lágrimas en los ojos. «Hiciste más que eso. Te tomaste el tiempo de interesarte de verdad por mí. No por la hija del millonario. No por una paciente con un expediente médico. Por mí. Emma, me escuchaste. Me creíste en esa noche. Por primera vez en años, el señor Bowman cenó con su hija. No en el gran comedor formal donde solían comer en un silencio incómodo, sino en la cocina, con María. Hablaron durante horas. Hablaron de verdad, de una forma en la que no lo habían hecho desde la muerte de la madre de Emma. El señor Beaumont se dio cuenta de que durante todos esos años había intentado compensar su ausencia con cosas materiales, pero que nunca había estado realmente presente. Trabajaba sin descanso para construir su imperio y ofrecerle a su hija lo mejor, pero había olvidado que lo que ella más necesitaba era simplemente a él. En las semanas siguientes marcaron un giro en la vida de la familia Beaumont. Emma retomó sus estudios, pero esta vez con una perspectiva diferente. Empezó a hacer voluntariado en un centro médico
para personas desfavorecidas, decidida a asegurarse de que otros no pasaran entre las grietas del sistema. Como le había ocurrido a ella, el señor Beaumont redujo sus horas de trabajo. Descubrió que podía dirigir su empresa sin sacrificar la relación con su hija. Empezaron a cenar juntos todas las noches, compartiendo sus días, sus esperanzas, sus miedos. Las semanas siguientes marcaron un giro en la vida de la familia Beaumont. Emma retomó sus estudios, pero esta vez con una perspectiva diferente. Empezó a hacer voluntariado en un centro médico para personas desfavorecidas, decidida a asegurarse de que otros no pasaran entre las grietas del sistema. Como le había ocurrido a ella, el señor Beaumont redujo sus horas de trabajo. Descubrió que podía dirigir su empresa sin sacrificar la relación con su hija. Empezaron a cenar juntos todas las noches, compartiendo sus días, sus esperanzas, sus miedos. En cuanto a María, el señor Beaumont intentó ofrecerle una gran prima, pero ella la rechazó. Solo hice mi trabajo, decía Anne finalmente. Encontraron un compromiso en el señor Beaumont. Ayudaría a los 6 hijos de María a continuar sus estudios, ofreciéndoles becas y el apoyo que necesitaran. Un año más tarde, Emma organizó una gran velada, pero no era una fiesta de lujo como las que su padre solía dar. Era un evento benéfico para sensibilizar sobre las enfermedades transmitidas por garrapatas y recaudar fondos para clínicas médicas gratuitas. María era la invitada de honor, sentada en la mesa principal junto a Emma y su padre en su discurso. Emma contó su historia. Habló del dolor de la soledad, del sentimiento de abandono, pero también habló de la lección que había aprendido, aunque a veces las respuestas que buscamos no se encuentran en los lugares más evidentes ni en los más caros, que la atención, la compasión y el simple hecho de mirar y escuchar, de verdad, pueden ser más poderosos que todos los títulos del mundo. Durante 6 meses fui examinada por los mejores médicos, dijo con voz clara y firme, pero ninguno se tomó el tiempo de mirar de verdad. Veían a una adolescente rica con problemas psicológicos, no a una persona que sufría de verdad. María no tenía un doctorado, ni un título prestigioso, pero tenía algo más valioso. Tenía empatía, experiencia de vida, y el valor de buscar donde los demás no miraban. Admiró a su padre, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Esta experiencia también me enseñó que el amor no se compra, que la presencia vale más que todos los regalos. Mi padre me dio todo lo que podía comprarse, pero lo que yo necesitaba, de verdad, era a él. Y ahora lo tengo. En el público aplaudió. Pero Emma aún no había terminado. Quiero usar mi voz y los privilegios que tengo para marcar una diferencia. Esta noche lanzamos la Fundación Emma Beaumont para el acceso a la atención médica. Esta fundación financiará clínicas gratuitas, formará a profesionales de la salud para escuchar de verdad a sus pacientes y se asegurará de que nadie sufra en silencio, porque no puede permitirse ir al médico o porque no lo toman en serio. Más tarde esa noche, Emma se encontró a solas con María en la terraza, mirando las luces de la ciudad brillar en la oscuridad. «Sabes», dijo Emma en voz baja, «antes de ti, yo pensaba que mi vida estaba acabada, que iba a vivir siempre con ese dolor. Me diste una segunda oportunidad». María sonrió, tomando la mano de la joven. «No, cariño, la fuerza siempre estuvo dentro de ti. Yo solo quité lo que no te dejaba verla». Emma comprendió la profundidad de esas palabras. La garrapata no era solo un parásito físico. Se había convertido en símbolo de todo lo que les impedía vivir de verdad, en el aislamiento, en la riqueza, la falta de atención auténtica, la convicción de que el dinero podía resolverlo todo. Al retirar esa garrapata, María había iniciado un proceso de sanación que iba mucho más allá de lo físico. Hoy, 5 años después, Emma es médica. Trabaja en una clínica gratuita que fundó con la ayuda de su padre. Se toma el tiempo de escuchar a cada paciente, de mirar de verdad, de buscar más allá de los síntomas evidentes. Sobre su escritorio guarda una foto en ella, su padre y María, tomada la noche de aquel gala benéfico. María, ahora jubilada, sigue visitando a los Beaumont. Se ha convertido en una especie de abuela para Emma, una presencia constante de sabiduría y calidez. Sus hijos han terminado sus estudios y se han convertido en médicos, maestros, ingenieros, y cada uno recuerda la lección de su madre Anne, que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la diferencia que hacemos en la vida de los demás. En la historia de Emma, nos recuerda que, a veces, las soluciones a los problemas más complejos son sorprendentemente simples, que la atención, la empatía y el valor de buscar donde otros no miran pueden cambiar una vida, que el dinero puede comprar muchas cosas, pero jamás el amor, la presencia
o la verdadera comprensión, y sobre todo, que cada uno de nosotros, sin importar nuestro estatus o profesión, tiene el poder de marcar la diferencia en la vida de alguien, simplemente tomando el tiempo de ver de verdad, escuchar de verdad y preocuparse de verdad a la próxima vez que te encuentres con alguien que sufre. Acuérdate de María. Recuerda que un simple gesto de atención puede ser la llave que libere a alguien de su prisión de dolor. Y si esta historia te ha tocado, compártela. Suscríbete para más historias inspiradoras que celebran la dignidad humana, la compasión y el poder de la bondad. Juntos, podemos crear un mundo donde nadie sufra en soledad, donde cada persona sea vista, escuchada y valorada, porque al final, esa es la verdadera riqueza.